Vamos con algo que va a marcar hoy la jornada y si no hay cambios la va a ir marcando una semana cada mes hasta el mes de junio, que es la convocatoria de huelga de médicos a nivel nacional que en esta primera semana empezará hoy y terminará el viernes. El motivo es que rechazan la propuesta de estatuto marco que el Ministerio de Sanidad ha firmado con la mayoría de sindicatos y piden que se cree un estatuto solo para médicos y facultativos. El estatuto marco, para que todo el mundo lo entienda, es la ley más básica que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud, es la que marca el mínimo que deben cumplir las comunidades autónomas. La norma vigente se aprobó en 2003, es decir, hace más de 20 años, y en este tiempo hemos vivido una profunda crisis económica, hemos enfrentado el COVID, hay una crisis demográfica y hay un cambio en la mentalidad laboral de los más jóvenes. El Ministerio de Sanidad y los sindicatos han negociado durante más de 3 años para elaborar este nuevo estatuto marco, pero no cuenta con el visto bueno del sindicato médico. Karima Garbi, buenos días. Buenos días. ¿Qué están pidiendo los médicos? ¿Por qué convocan la huelga? La huelga la convoca CESEM, que es una confederación de sindicatos médicos de diferentes comunidades autónomas, y centran la convocatoria en pedir un estatuto marco propio. Pero hay 3 motivos por los que no han firmado la propuesta. El primero es que creen que los médicos deben negociar sus condiciones de manera separada a la del resto de profesionales. El segundo es quizás el más mediático y el más movilizador, las guardias. Víctor Pedrera es secretario general de CESEM. Aquí se está hablando de jornadas de 35 horas, pero es que a los médicos se nos imponen jornadas de 60, 70 y más horas. Y ese exceso de horas, además de ser obligatorio, se está retribuyendo por debajo de las horas ordinarias. No se está computando para la jubilación. Y el tercer motivo es que creen que la nueva clasificación de profesionales no es adecuada porque iguala a los médicos sin especialidad con 6 años de carrera en el mismo nivel que las enfermeras con especialidad que tienen 4 años de carrera y 2 de especialidad. ¿Y entonces por qué piden un estatuto marco propio, segregado del resto de profesionales sanitarios? Bueno, lo justifican argumentando que por la responsabilidad que asumen y por la particularidad de su trabajo deben tener una regulación propia. Además consideran que en la mesa de negociación que emana de las elecciones sindicales no están lo suficientemente representados, y lo que responde el Ministerio es que en primer lugar ellos no van a promover una norma que favorezca solamente a una parte de los profesionales. Mónica García, ministra de Sanidad. Hacemos un estatuto para todos los profesionales porque todos los profesionales tienen derecho a tener oposiciones cada 2 años, derecho a la conciliación, una reducción de la jornada laboral, una reducción de la jornada semanal. Y en cuanto a la representación, el Ministerio pone en duda que no haya habido presencia de los médicos, porque en los otros sindicatos, aunque no son exclusivamente médicos, sí había médicos. En las mesas de negociación había sentados como mínimo 3 médicos, sabiendo que además el secretario de Estado y la ministra somos médicos. Quiero decir, en las mesas de negociación hay 5 organizaciones sindicales y había como mínimo 3 representantes médicos. O sea que no es verdad que no estén representados. Roberto Velasco, pediatra en las urgencias de un hospital de Sabadell, escéptico con la huelga, lo explica así. Me molesta mucho que se diga que si no está CESEM, los médicos no están representados. Porque yo he sido representante sindical de Comisiones Obreras y yo soy médico. Y Comisiones Obreras me representa. Entonces, no puede ser que un sindicato diga que es la representación de los médicos, porque no lo es. Los médicos son el 22% de todos los trabajadores sanitarios y en la mesa su representación no ha bajado del 20%. Y además, CESEM ha podido reunirse en una mesa separada con el Ministerio, saltándose de alguna manera, nos reconocía la ministra, la mesa de negociación. Bueno, uno de los temas más repetidos en las últimas protestas médicas es su reivindicación de reformar el sistema de guardias, lo comentaba Karim. El sistema sanitario español se basa en que los facultativos hagan, además de su jornada laboral, varias guardias al mes, y para intentar entender realmente cómo transcurre una guardia, cómo es esa noche de trabajo, que no es igual, tampoco en todos los casos, y cómo afectan esos periodos de falta de sueño al ámbito personal y profesional, está Irene Millán. Buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Irene, tú has hablado con varios facultativos y te han contado de primera mano cómo sobreviven a este turno de 24 horas. Sí, hemos acompañado a una residente de UCI de primer año y ella nos ha descrito sobre la marcha sus sensaciones en una de sus últimas guardias del mes. Ha pedido que mantengamos su anonimato, así que nos referiremos a ella como Lucía. Buenos días, Irene, ¿qué tal? Pues nada, me estoy terminando el café, que llevo ya despierta desde hace un rato, y voy ya a dirección para el hospital, que a las 8 tengo el pase de planta de nefrología, que es donde estoy rotando ahora, y nada, vamos hablando. Lucía nos confiesa que lo que más ansiedad le genera es escuchar el despertador un día de guardia, porque nunca sabe cuándo podrá volver a dormir.
Hola, son las 1:30 y parece que acabamos de terminar de ver todo y de dejar todo preparado para mañana, así que procedemos a acostarnos. Normalmente los médicos se dividen la madrugada por turnos para que al menos puedan descansar algunas horas, a no ser que haya una urgencia. Nada, al final no nos hemos ido a dormir porque ha llegado un quirófano, así que nada, son las 1:50 y estamos recibiendo al paciente de quirófano. Y si hay quirófano de madrugada, es sinónimo de que la guardia se complica. Nada, todo era mentira. El paciente postoperatorio empezó a sangrar, así que llevamos toda la noche despiertas. Son las 6:45. Este es un claro ejemplo de una de esas guardias en las que por motivos más que justificados el médico no puede dormir y acumula 24 horas despierto. Irene, ¿hay datos que corroboren que este estrés crónico al que están sometidos los médicos les pasa factura? Sí, hay de hecho varios, entre ellos uno del programa de atención integral al médico enfermo que publicó en 2023 que hasta 1/4 de los facultativos solicitan ayuda por sufrir ansiedad o tristeza. Nos lo cuenta Javier García, anestesista. Los médicos somos uno de los colectivos con más tasas de adicciones, con más tasas de suicidio, con más tasas de problemas del sueño, y ya si hablamos de depresión, de síntomas de ansiedad, hay unas tasas altísimas. Los médicos denuncian que es un sistema que está obsoleto y que el estrés que les genera una guardia recae en su vida privada y en su forma de atender a los pacientes. No trabajar 24 o 32 horas seguidas, que se paguen mejor, son algunas de las reivindicaciones de los médicos para el Estatuto Marco. Karim, ¿qué es lo que dice la propuesta de Estatuto Marco sobre las guardias y por qué CESEM rechaza la norma? En redes se ha debatido mucho sobre esto y se pueden ver informaciones contradictorias. Lo que dice literalmente el estatuto es que la jornada de guardia no podrá ser superior a 17 horas de trabajo efectivo. Y además concreta y dice que sumando la jornada normal y las horas de guardia tampoco se podrán superar esas 17 horas. Es decir, que en principio se acabaron las 24 horas. Sin embargo, desde CESEM tienen algunas peticiones más: que las guardias sean voluntarias, que la hora de guardia se pague al menos igual que una hora normal, porque actualmente están por debajo, y que esas horas cuenten para la jubilación. Sobre el precio de la guardia, el Ministerio responde que no es su competencia. Yo estoy de acuerdo con esa medida. La hora que tú estás haciendo a las 2 de la mañana no puede costar menos que la hora que estás haciendo por la mañana a las 12 de la mañana tranquilamente. Pero es que no me corresponde a mí decirlo. Las comunidades autónomas nos dijeron que todas aquellas cosas que estuvieran invadiendo sus competencias las iban a recurrir. Y en cuanto a que computen para la jubilación, simplemente no funciona así. En España se cotiza por día trabajado, da igual cuántas horas se trabaje. Igual que las personas que tienen 2 trabajos no cotizan el doble de días, hacer más horas no puede computar más para la jubilación. Aún así, el estatuto abre la puerta a que en el futuro todos los sanitarios puedan negociar con la Seguridad Social coeficientes reductores que les permita retirarse un poco antes si hacen muchas guardias o turnos de noche. Y tampoco hay mucho margen de mejora en cuanto a la base de cotización, porque la mayoría de los médicos en los hospitales cotizan ya por el máximo. Para hacernos una idea, lo mínimo que cobran después de la residencia son 50.000 euros brutos al año, eso sin guardias. Con guardias sería entre un 20 y un 30% más. Después de unos años, la mayoría se sitúa entre los 60 y los 70.000, de nuevo, sin guardias, y con lo que ya estarían dentro del máximo que se puede cotizar, que son algo más de 5.100 euros brutos al mes. Entonces hemos visto el Estatuto Marco propio, el conflicto con las guardias, la disconformidad con los niveles profesionales. ¿Hay algún elemento más que incentive esta huelga? Bueno, hay una reivindicación que hace un año, en enero de 2025, estaba entre las principales objeciones que hacía CESEM al estatuto y que ha ido desapareciendo de la primera plana. Son las incompatibilidades público-privadas. Con el nuevo estatuto, los jefes de servicio y los cargos intermedios de la pública no podrán trabajar en la sanidad privada. Roberto Velasco, recordamos, pediatra en la urgencia de un hospital de Cataluña, cree que este es uno de los motivos de fondo que explican la oposición de CESEM al Estatuto Marco. Teniendo en cuenta la principal representatividad que tienen esos sindicatos, creo que por ahí puede venir el mayor de los problemas, porque fuerza a gente que ahora mismo ocupa ciertos cargos a decidirse si trabajan en la pública o trabajan en la privada. Y además, el descanso tanto de antes y de después de la guardia deberá respetarse también a la hora de trabajar en la privada. Para Adrián Carrasco, médico de atención primaria en Madrid, esta medida no ha gustado en la profesión. Una parte importante de la profesión, al acabar su jornada de guardia en el ámbito público, pues se podían ver animados a ir a un turno de trabajo en el ámbito privado. Entonces creo que hay gente que sí que siente que ese beneficio que podían tener antes, pues ahora mismo desaparece.
Desde CESEM responden que esas incompatibilidades ya están reguladas y que no necesitan reformarse, porque creen que supondrá una traba para que la sanidad pública retenga talento. Desde el Ministerio, Mónica García insiste en defender la decisión. Porque cuando nos viene una pandemia, si hay un jefe de servicio que es jefe de servicio en 2 sitios, ¿a quién se debe? Y si estamos reivindicando, y creo que esto es una reivindicación conjunta, que los profesionales tenemos que descansar para la seguridad nuestra y de nuestros pacientes, no podemos defender que en un saliente de guardia alguien se vaya a trabajar a la privada. Antes de terminar, hay que recordar que el Estatuto Marco es el mínimo que se debe cumplir, pero que aspectos como las retribuciones o la organización de las guardias son decisiones directas de las comunidades autónomas e incluso dependen de cada hospital. Si se aprueba el nuevo estatuto, cada región tendrá que negociar después con sus trabajadores las nuevas condiciones. Y lo que es seguro es que hará falta ampliar las plantillas, pero no está claro cómo las comunidades van a afrontar ese gasto. Bueno, pues esta es la propuesta que han acordado el Ministerio de Sanidad y la mayoría de los sindicatos. Después de 23 años se ha abierto la posibilidad de una mejora laboral para los sanitarios, pero para buena parte de los médicos parece insuficiente, y esto es importante porque el Estatuto Marco todavía tiene que pasar por el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros y el Congreso, donde el Gobierno deberá lograr que alguno de los partidos de la derecha den su visto bueno en medio de las protestas de los médicos. Karim, Irene, gracias. Gracias.